No todos los monstruos viven en castillos oscuros. Algunos se sientan en tribunales, rezan con fervor y destruyen vidas convencidos de estar salvándolas. El villano más aterrador que ha hecho Disney no tenía cuernos ni hacía magia. Era un hombre respetable, un servidor de Dios, alguien que podrías cruzarte por la calle, en el mercado o en una iglesia. Y quizás por eso da tanto miedo. Porque lo más aterrador no es que Frollo exista, es que hay muchos como él. En este vídeo te contaré por qué el juez no es un villano de cuento. Es el retrato más real que Disney se ha atrevido a dibujar. Y por qué, si no prestamos atención, puede que haya un Frollo cerca de ti. Una noche de invierno de 1462 comienza nuestra historia. Y como toda historia sobre monstruos, esta también empieza en la oscuridad. 4 gitanos intentan entrar en París, entre ellos una madre con su bebé. Buscan refugio, pero lo que encuentran es a Claude Frollo. Frollo, ministro de Justicia y líder no oficial de París. Un hombre austero, rígido, devoto. Un hombre tan temido como venerado que ha construido su identidad sobre una sola obsesión: el orden. Para él, cada cosa tiene su lugar, cada persona tiene un rol, y los gitanos no pertenecen a su visión del mundo. Cuando ese orden parece intocable, aparece alguien que lo desafía. Una madre que huye, desesperada, con su bebé en brazos. Frollo la persigue imparable, convencido de que oculta objetos robados. Es importante notar algo aquí. Frollo no actúa por crueldad gratuita, en su mente está haciendo justicia. La madre llega a Notre Dame con la intención de pedir asilo, pero Frollo, en su intento de arrebatarle lo que lleva, forcejea y ella pierde la vida en las escaleras. Dentro del bulto no hay oro, en realidad hay un bebé con una apariencia física que Frollo, en su estrechez moral, no puede procesar. Y aquí viene su primer juicio. Si te fijas en cómo se acerca al pozo, verás que no duda, no tiembla, no vacila. En sus manos no hay un bebé, hay algo que para él no merece vivir. Un castigo, un error, un estorbo. Y está a punto de borrarlo, como si fuera lo más lógico del mundo. Solo la intervención del archidiácono detiene a Frollo. Y aquí vemos otro patrón clave en su psicología: la negación absoluta de su responsabilidad. Siempre es culpa de alguien más, siempre hay una justificación para sus actos. Nunca hay remordimiento. Solo cuando el archidiácono menciona que los ojos de Notre Dame han sido testigos de su crimen, Frollo muestra por primera y quizás única vez en toda la película un atisbo de miedo. No miedo por lo que ha hecho, sino miedo por el castigo divino. Este momento marca el único punto donde Frollo considera que podría estar equivocado. Pero incluso aquí no hay arrepentimiento real, solo miedo al castigo. Frollo no teme ser injusto, teme ser condenado. Y así Frollo decide criar al niño, no por compasión, no por remordimiento, sino como una forma de aplacar su miedo al castigo divino. Un acto aparentemente noble que nace de un pensamiento profundamente egoísta. Le da un nombre que es, en sí mismo, un acto de crueldad. Casi humano. En ese nombre está condensada toda la visión del mundo de Frollo, una rígida jerarquía donde él decide quién es plenamente humano y quién no, quién merece dignidad y quién no. Durante 20 años, Frollo mantiene a Quasimodo encerrado en la torre de Notre Dame. Le dice que es por su propio bien, que el mundo afuera es cruel, que lo rechazarían por su apariencia. Y hay una terrible ironía aquí. Frollo le dice a Quasimodo que el mundo es cruel mientras él mismo es la personificación de esa crueldad de la que dice protegerle. Veamos esta escena con atención. Frollo no solo mantiene a Quasimodo físicamente encerrado, también lo encarcela mentalmente. Le enseña que es abominable, feo, deforme. Construye una prisión de palabras alrededor de su autoestima. Lo que hace Frollo aquí es un ejemplo perfecto de gaslighting, una forma de manipulación psicológica donde el abusador hace que la víctima dude de su propia percepción y valor. Tu madre te abandonó, le dice Frollo a Quasimodo. Otra mentira destinada a mantener la dependencia emocional. Frollo se presenta como un salvador benevolente mientras oculta que él mismo mató a su madre e intentó matarlo a él. ¿Te suena familiar esta táctica? Es la misma que utilizan muchos abusadores. Nadie te querrá como yo. Solo yo te protejo del mundo cruel, una dependencia emocional basada en el miedo y la mentira. Y lo más desgarrador es que funciona. Quasimodo, que nunca ha conocido la realidad, lo acepta.
Acepta que merece estar encerrado, acepta que merece ser menos humano. Acepta que debe gratitud eterna a quien lo maltrata. Observa cómo Frollo trata a Quasimodo incluso en los momentos aparentemente cordiales. No hay afecto genuino, hay condescendencia, hay control. Hay recordatorios constantes de la inferioridad de Quasimodo. Frollo no mantiene a Quasimodo como un hijo, lo mantiene como un sirviente, casi como una mascota. El orden es la obsesión de Frollo, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Los gitanos perturban ese orden, Quasimodo perturba ese orden. Y más adelante el deseo que siente por Esmeralda perturbará el orden más preciado para él, su propia imagen de pureza. Lo más monstruoso de Frollo es que ha construido un sistema moral donde él siempre será inocente, donde sus acciones siempre están justificadas, donde el pecado siempre estará fuera, nunca dentro. La ilusión de Quasimodo por asistir al Festival de los Bufones es el primer indicio de su deseo por libertad, por conocer el mundo más allá de su prisión, y la reacción de Frollo ante esta inocente ilusión revela mucho sobre él. ¿Piensas que los gitanos te acogerían? ¿Piensas que el pueblo te aplaudiría? La crueldad de Frollo aquí es calculada. No solo le niega el permiso, sino que refuerza sistemáticamente todas las inseguridades de Quasimodo. Le recuerda su deformidad, su fealdad, todo para mantenerlo bajo control. Esta escena es devastadora, no solo porque Frollo insulta a Quasimodo, sino que lo obliga a internalizar esos insultos, a repetirlos, a hacerlos suyos. Es una forma perversa de control mental donde la víctima acaba siendo cómplice de su propio abuso. Pero hay algo que Frollo no ha calculado, algo que ningún abusador puede controlar eternamente: el deseo humano de libertad. El anhelo por algo más allá de las paredes de nuestra prisión, ya sea física o mental. Y ese anhelo está a punto de despertar. El Festival de los Bufones, un día al año donde las normas se invierten, donde lo bajo se eleva y lo alto se humilla. Un día de caos controlado que desafía el rígido orden que Frollo tanto venera. Y por eso mismo, un día que él detesta. Observa el lenguaje corporal de Frollo al llegar al festival. La rigidez, el desprecio apenas contenido. Para él, esto es estar entre escoria, como él mismo dice, porque en la mente de Frollo, el mundo se divide nítidamente en puros e impuros, y él, por supuesto, se considera de los primeros. Mientras tanto, Quasimodo ha desafiado las órdenes de Frollo, ha escapado temporalmente de su prisión física, aunque la prisión mental que Frollo ha construido sigue intacta. El chico teme ser visto, ser juzgado, ser rechazado. Todos los miedos que Frollo ha plantado en él durante años. Y entonces aparece ella, Esmeralda, la gitana, y con su entrada comienza el verdadero descenso de Frollo. Fíjate en la mirada de Frollo mientras Esmeralda baila. No es solo lujuria lo que vemos ahí, es terror. Terror porque por primera vez siente algo que desafía su autoconcepto de hombre puro e incorruptible, algo que no puede controlar. El baile de Esmeralda afecta de manera diferente a tres hombres. Para Febo es atracción directa y sin complejos. Para Quasimodo es admiración, el primer contacto con la belleza del mundo exterior. Pero para Frollo es una grieta catastrófica en su armadura moral. Porque Frollo ha construido su identidad alrededor de su supuesta pureza moral. Se ve a sí mismo como superior a los débiles y lujuriosos plebeyos. Por eso el deseo que siente hacia Esmeralda no es solo una molestia. Es una amenaza existencial a todo lo que cree ser. Y a la amenaza del deseo se suma la humillación pública. Esmeralda no solo despierta en él pasiones que creía tener dominadas, también lo desafía abiertamente, lo llama hipócrita, lo expone como el verdadero bufón. Para un hombre obsesionado con el control y la apariencia de virtud, no puede haber herida más profunda. Aquí vemos a Frollo en su momento más depredador. Acecha a Esmeralda en un espacio sagrado, la rodea con una cercanía que ya no es autoridad, sino deseo mal disfrazado. Es una escena profundamente perturbadora incluso para una audiencia adulta, más aún considerando que se incluyó en una película destinada, al menos en parte, a niños. La amenaza es explícita y va acompañada de gestos que sugieren intenciones aún más oscuras. En esta escena, la máscara de virtud de Frollo comienza a resquebrajarse visiblemente, revelando al monstruo que siempre ha estado debajo. Pero lo más revelador viene después. Cuando Esmeralda lo rechaza, Frollo no asume su responsabilidad por sus propios deseos. En lugar de eso, acusa a Esmeralda de embrujarle la mente, de despertar en él pensamientos impuros. La culpa a ella de sus propios sentimientos. Y esto nos lleva a Hellfire, la canción que Disney probablemente nunca volvería a incluir en una película infantil. Una pieza musical tan explícita sobre la lujuria, la culpa y la proyección que resulta difícil creer que pasó los filtros de una producción Disney.
Veamos la escena en detalle. Frollo comienza rezando, pidiendo protección contra los débiles y pecadores. La ironía es brutal. Reza para ser protegido de lo que él mismo está a punto de encarnar. El pañuelo de Esmeralda se convierte en un fetiche para Frollo. Lo acaricia, lo huele, lo acerca a su rostro. Es un sustituto del objeto real de su deseo, el cuerpo de Esmeralda. Esa objetualización es clave. Frollo no ve a Esmeralda como una persona con voluntad propia, sino como algo a poseer. Todo en esta secuencia está diseñado para mostrarnos la guerra interna de Frollo. El rojo del fuego simboliza tanto la pasión como el infierno. Las figuras encapuchadas son tanto cardenales como jueces. Notre Dame es tanto refugio como prisión. La dualidad visual refleja la dualidad moral de Frollo. Frollo nunca admite su responsabilidad, habla de fuerzas externas, de tentación, de brujería. Es incapaz de decir yo deseo, yo siento y yo quiero, porque eso significaría reconocer que es humano, falible, imperfecto. Y en su mente eso es inaceptable. Lo más revelador de esta secuencia es cómo la imagen de Esmeralda aparece en las llamas, primero seductora, luego aterradora. Para Frollo, la mujer deseada y la mujer temida son la misma, deseo y miedo, atracción y repulsión, todo mezclado en un torbellino de confusión moral. Aquí está la clave de la psicología de Frollo. Es incapaz de integrar su sombra, no puede aceptar sus propios impulsos oscuros, así que los proyecta en otros. Él es puro, los demás son impuros, él es justo, los demás son pecadores. Y cuando sus propios deseos contradicen esta narrativa, debe ser culpa de alguien más. Por eso este momento es especialmente revelador. Frollo llega incluso a culpar a Dios por su situación. Su orgullo es tan monumental que antes de asumir responsabilidad por sus propios deseos, prefiere acusar a la divinidad que supuestamente venera. No hay límite para su capacidad de proyectar la culpa. Y la obsesión de Frollo culmina con el ultimátum: sé mía o arderás. No hay término medio, no hay respeto por la voluntad ajena, solo posesión o destrucción. Para Frollo, los demás solo existen en relación con él, o lo sirven o son enemigos a eliminar. La interrupción del guardia ofrece a Frollo una oportunidad. Podría dejar ir a Esmeralda, olvidar su obsesión, volver a su vida ordenada, pero en lugar de eso, elige la destrucción total. Este es el momento de no retorno para Frollo. Ya no pretende siquiera mantener la apariencia de justicia, está dispuesto a destruir una ciudad entera por su obsesión personal. Y así comienza la verdadera caída de Frollo, una caída que arrastrará a muchos inocentes consigo, porque cuando un hombre poderoso pierde el control son los débiles los que pagan el precio. La obsesión de Frollo se convierte en política pública, su deseo personal se transforma en persecución institucional, y aquí es donde Frollo deja de ser simplemente un villano de cuento y se convierte en algo mucho más inquietante, un reflejo de nuestra realidad. La verdadera genialidad de Frollo como villano es que no necesita magia para causar terror, solo necesita poder e hipocresía. Una combinación que vemos con demasiada frecuencia en nuestro mundo. Observa aquí cómo Frollo utiliza tanto la zanahoria como el palo. Ofrece recompensa a quienes traicionen a los suyos. Divide para conquistar. Utiliza las debilidades humanas para sus propios fines. ¿No te recuerda esto a ciertos líderes políticos que han utilizado el miedo a los otros para consolidar su poder? Frollo no duda en castigar por asociación. El molinero no es gitano, pero ha ayudado a gitanos. Eso lo convierte en culpable a sus ojos. Esta lógica de culpabilidad por asociación ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar purgas, persecuciones, incluso genocidios. Aquí vemos otro contraste importante. Febo, entrenado como soldado para obedecer, tiene sin embargo un límite moral que no está dispuesto a cruzar. Comprende la diferencia entre servir a la ley y servir a la justicia, una distinción que Frollo ha borrado completamente. Para Frollo cualquier desobediencia es traición, cualquier cuestionamiento es herejía. No tolera grietas en su autoridad porque esas grietas podrían revelar la podredumbre moral que se esconde debajo. ¿No te recuerda esto a ciertos regímenes autoritarios donde el disenso se castiga con la muerte? Frollo está dispuesto a quemar París entero para encontrar a una sola mujer, no porque ella represente una amenaza real, sino porque representa una amenaza a su autoimagen. Y cuando nuestra identidad se construye sobre una mentira, cualquier verdad se convierte en un enemigo a destruir. Lo que hace a Frollo tan perturbador es que es funcional. No es un lunático que grita o un monstruo deforme, es un hombre que podría sentarse a tu lado en la mesa y que, para muchos, parecería respetable. Pero bajo esa apariencia de normalidad late una obsesión destructiva. Basta un pequeño desencadenante, como la figura que Quasimodo ha tallado de Esmeralda para que la máscara caiga y veamos al verdadero Frollo. Nuevamente Frollo es incapaz de responsabilizarse. No puede aceptar que Quasimodo tenga pensamientos propios o sentimientos propios que no estén bajo su control. Esto debe ser un hechizo, una influencia externa. La autonomía de los otros es intolerable para él.
La persecución a los gitanos que muestra la película tiene ecos en demasiadas persecuciones reales a lo largo de la historia, siempre siguiendo el mismo patrón, un grupo minoritario señalado como la fuente de todos los males. Cuando un líder señala a un pequeño grupo como fuente de todos los males, está usando el manual de Frollo. Cuando un predicador condena desde el púlpito los mismos pecados que comete en privado, es Frollo. Cuando alguien con poder dice yo solo sigo las reglas mientras las tuerce a su favor, es Frollo. La Corte de los Milagros es el refugio de los perseguidos, el último bastión de libertad en un París sometido a la tiranía de Frollo, pero ni siquiera. Este santuario es seguro cuando éste decide encontrarlo. La crueldad suprema de él está en utilizar a Quasimodo, su víctima de tantos años, como instrumento para encontrar y destruir la Corte de los Milagros. Ha manipulado tanto al chico que incluso cuando éste decide ayudar a otros, acaba sirviendo a los propósitos del juez. I always knew you would someday be of use to me. Esta frase de Frollo lo revela todo. Para él, Quasimodo nunca fue un hijo adoptivo. Ni siquiera un protegido, solo una herramienta. Un servidor cuyo único valor se mide por su utilidad para sus propios fines. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas de nuestras propias convicciones usamos como escudo para no mirarnos al espejo? ¿Cuántas veces nos hemos dicho yo nunca haría eso mientras hacíamos exactamente eso? Esta es una de las escenas más perturbadoras de toda la película. Frollo ofrece a Esmeralda una elección que no es tal, someterse a él o morir. Es el ultimátum del abusador, del tirano, del violador, sométete o sufre las consecuencias, y lo hace en público frente a toda la ciudad, sin vergüenza alguna. Y aquí está otra verdad incómoda sobre los Frollos del mundo. A menudo subestiman la resistencia de sus víctimas. Esmeralda prefiere la muerte a someterse. Su acto de rebeldía es breve, casi insignificante, un escupitajo, pero contiene toda la dignidad humana que Frollo, con todo su poder, nunca podrá quebrar. Frollo enciende la hoguera él mismo, no delega esta tarea, como ha delegado tantas otras. ¿Por qué? Porque esto es personal. Este es el acto final de su obsesión. Si no puede poseer a Esmeralda, nadie la poseerá. La quemará con sus propias manos. Y aquí encontramos otra verdad inquietante sobre él, y es que no es un monstruo unidimensional, es un ser humano complejo, es un juez que conoce la ley, un padre adoptivo que, a su manera retorcida, ha cuidado de Quasimodo durante 20 años, un hombre religioso que reza con aparente sinceridad, un perseguidor implacable, un verdugo sin piedad, todo en la misma persona. Y esa complejidad es precisamente lo que lo hace tan real, tan humano, tan cercano a nosotros. Porque la línea que separa la virtud del pecado, la justicia de la crueldad, no divide a la humanidad en dos grupos, sino que nos atraviesa a cada uno de nosotros. Y cuando esa línea se cruza, cuando el monstruo que habita en nosotros toma el control, ¿habrá alguien que nos detenga? ¿O seremos solo detenidos por la caída como Frollo está a punto de descubrir? Durante toda su vida, Quasimodo ha sido prisionero de Frollo, prisionero en la torre, prisionero de su propio miedo, prisionero de la visión distorsionada que Frollo le ha inculcado sobre sí mismo y sobre el mundo. Pero hay un tipo de cadenas que no se rompen simplemente con fuerza física. Las gárgolas, ya sean entidades reales o creaciones de la mente solitaria de Quasimodo, representan su voz interior, una voz que ha tratado de decirle durante años que merece más, que merece libertad, que merece amor. Una voz que Quasimodo, condicionado por el abuso de Frollo, ha silenciado una y otra vez. Pero hay momentos en la vida que actúan como catalizadores, momentos en que el dolor se vuelve tan insoportable que nos fuerza a actuar. Para Quasimodo, ver a Esmeralda a punto de ser quemada viva es ese catalizador. Algo cambia en los ojos de Quasimodo, una transformación interna. Por primera vez en su vida, el miedo a Frollo es superado por algo más poderoso, el amor por Esmeralda, el deseo de proteger a quien lo ha tratado con bondad. Y entonces Quasimodo hace algo extraordinario, no rompe las cadenas, rompe las columnas que sostienen las cadenas. Un detalle visualmente impactante y profundamente simbólico, porque para liberarse realmente de Frollo, Quasimodo no solo debe romper las ataduras inmediatas, debe derribar los cimientos mismos de su prisión mental. El descenso de Quasimodo es tanto físico como metafórico. Desciende de la torre que ha sido su prisión durante 20 años, desciende hacia la humanidad que Frollo le ha negado, desciende para salvar a la mujer que le ha mostrado bondad. Y cuando Quasimodo grita asilo mientras sostiene el cuerpo de Esmeralda, no solo está invocando una ley medieval, está reclamando su propia humanidad, su derecho a proteger, a salvar, a amar, derechos que Frollo le ha negado siempre. La respuesta del juez revela cuán lejos ha caído. Ya no finge respetar la santidad de la iglesia, ya no finge actuar por el bien de la sociedad. Su obsesión ha consumido cualquier pretensión de legitimidad. Ahora es simplemente un tirano dispuesto a violar incluso el santuario sagrado para satisfacer su venganza.
Y aquí es donde vemos otro patrón que se repite a lo largo de la historia. Cuando un tirano va demasiado lejos, cuando cruza incluso líneas que su propia sociedad considera sagradas, pierde su último escudo, la apatía de las masas. Febo, el capitán caído en desgracia, comprende que el verdadero poder de Frollo no reside en sus guardias o su posición oficial, reside en la pasividad de la gente, en su disposición a obedecer, a mirar hacia otro lado, a aceptar injusticias que no los afectan directamente, hasta que esas injusticias se vuelven tan flagrantes que ya no pueden ser ignoradas. Y así comienza la revolución, no con grandes planes o ideologías, sino con un acto simple de humanidad, negarse a permitir que una inocente arde en la hoguera. La multitud que, minutos antes, observaba pasivamente la ejecución, ahora se levanta contra la tiranía de Frollo. Mientras tanto, Quasimodo defiende su hogar de toda la vida. Notre Dame ha sido su prisión, sí, pero también su refugio, y ahora, por primera vez, lo defiende no como un prisionero, sino como un protector. Las escenas de la defensa de Notre Dame no son solo espectaculares visualmente, también representan la transformación final de Quasimodo, de objeto pasivo del destino a sujeto activo, de víctima a defensor, de monstruo a héroe. Y mientras el mundo exterior estalla en caos, Frollo busca su venganza personal. Ya no le importa la ley, ni la religión, ni siquiera su propia imagen pública. Solo le importa eliminar a quienes han desafiado su control, Esmeralda y Quasimodo. El gesto del juez empujando al archidiácono, el mismo hombre que años atrás lo convenció de criar a Quasimodo, simboliza su ruptura final con cualquier pretensión de rectitud moral. Ya no necesita la aprobación ni siquiera de la iglesia. Su obsesión se ha convertido en su única religión. La búsqueda de Frollo por las torres de Notre Dame es la culminación de su descenso. Ha pasado de ser un líder respetado a ser un perseguidor en las sombras, de juzgar con autoridad a acechar con desesperación. Y aquí tenemos una de las escenas más emotivas de la película. Quasimodo, creyendo que Esmeralda ha muerto, la abraza y llora desconsoladamente. Es un momento de humanidad pura, despojada de cualquier consideración de belleza física o convenciones sociales. Solo dolor humano, simple y desgarrador. Y es en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando el juez aparece, con esa falsa compasión de un depredador, se acerca a Quasimodo. Le dice exactamente lo que Quasimodo necesita oír, que sabía que intentaría salvar a la gitana, que no lo culpa. Es la manipulación llevada a su expresión más siniestra. Pero su intento de acabar con Quasimodo, al niño que crió durante 20 años, revela la verdad sobre el final de Frollo. Nunca hubo amor en él, solo posesión, control, utilidad. Una vez que Quasimodo ya no le sirve, no duda en eliminarlo. El momento en el que Quasimodo ve el reflejo de la daga y detiene el ataque de Frollo es su verdadero punto de quiebre. Toda una vida de condicionamiento, de sumisión, de miedo se rompe en un instante, y por primera vez Quasimodo ve a Frollo tal y como es. Esta réplica de Quasimodo es devastadora precisamente porque es verdadera. Frollo ha proyectado su propia oscuridad en el mundo exterior, ha usado el miedo al mundo como herramienta para mantener a Quasimodo bajo control, y ahora esa mentira queda expuesta. La resurrección de Esmeralda es un punto de inflexión, no solo porque cambia el curso de la acción, sino porque representa simbólicamente el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la verdad sobre la mentira, todo lo que Frollo ha intentado destruir. La persecución final tiene lugar en las alturas, en ese espacio liminal entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, un espacio que Frollo ha pretendido ocupar toda su vida, juzgando a otros desde una supuesta superioridad moral. Y cuando Frollo los acorrala, revela su último secreto. Fue él quien mató a la madre de Quasimodo. La mentira fundamental sobre la que se ha construido toda su relación con Quasimodo finalmente queda expuesta. No hubo abandono, hubo asesinato. He shall smite the wicked and plunge them into the fiery pit. La última cita bíblica de Frollo es el colmo de la ironía. Habla del castigo divino sin reconocer que él mismo es el malvado que describe. Su ceguera moral es total, incluso en sus últimos momentos. Se ve a sí mismo como el brazo ejecutor de la justicia divina, no como su objeto. Y entonces ocurre algo extraordinario. La gárgola en la que Frollo está parado comienza a agrietarse. Algunos lo ven como un accidente, otros como un acto directo de la justicia divina. Pero hay una interpretación más inquietante. La gárgola, con su mueca demoníaca, parece cobrar vida por un instante, como si el verdadero demonio que Frollo ha proyectado en todos los demás finalmente se materializara para llevárselo, como si todas sus actuaciones contra los pecadores y herejes finalmente regresaran a él, materializadas
materializados en esa piedra que ríe. Y en sus últimos momentos, aferrado a la gárgola que está a punto de desprenderse, Frollo finalmente experimenta lo que tantos han experimentado bajo su mando: terror absoluto, indefensión absoluta y la certeza de que nadie vendrá a salvarlo. La caída de Frollo es tanto literal como metafórica. Cae hacia el mismo fuego que él ha desencadenado, hacia el mismo infierno que tanto ha temido, quemado por el mismo fuego con el que pretendía quemar a Esmeralda. Una justicia poética casi demasiado perfecta. Y así termina Claude Frollo, no con un gran acto de redención, no con una súplica final de perdón, sino con la misma obstinación, la misma justificación, la misma ceguera moral con la que ha vivido hasta el final, incapaz de verse a sí mismo tal y como realmente es. Frollo no triunfa al final de su historia, cae a un abismo ardiente, un reflejo poético de su propia obsesión, pero su sombra no desaparece con él. Porque Frollo no es solo un villano de Disney, es un arquetipo que se repite en nuestra historia, en nuestras instituciones, en las comunidades. Es la tentación constante de creer que nuestras acciones son justas simplemente porque somos nosotros quienes las cometemos. Es el político que demoniza a un grupo minoritario para ganar votos. Es el predicador que condena los pecados ajenos mientras oculta los propios. Es el abusador que convence a su víctima de que lo hace por su propio bien. Es el fanático que justifica la violencia en nombre de principios supuestamente elevados. Pero Frollo también habita, en una escala menor, pero no menos significativa, en cada uno de nosotros. En nuestra tendencia a juzgar a los demás mientras nos justificamos a nosotros mismos. En nuestra capacidad para ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. En esos momentos oscuros en que nos hemos dicho, no es mi culpa, es culpa de ello. Y esa es la razón por la que esta historia ambientada en el París medieval sigue siendo tan poderosamente relevante a día de hoy, porque nos recuerda que la tiranía de los Frollos de este mundo solo es posible con nuestra complicidad, y que resistir como hicieron Esmeralda, Quasimodo y Febo es siempre una opción. A veces los monstruos no son los que viven en torres oscuras, sino los que habitan en nuestra necesidad de aprobación. Si Frollo era un hombre que se creía santo, Toby fue un héroe que se creyó invencible y acabó enfrentándose al peor villano, él mismo. Cuando todo el mundo te aplaude, ¿cómo sabes si sigues siendo tú o si te has convertido en la máscara que todos aman? Si este vídeo te ha gustado, no puedes perderte el vídeo de Tobey Maguire.